propósito de este conversatorio es el de poder orientar a toda la comunidad, sobre todo los comerciantes del corregimiento de Betania, ya que ha sido pues, un evento auspiciado por la Junta Comunal de Betania y el honorable representante Abdiel Sandoya. Es para nosotros un placer y un honor pues, poder cooperar con todos ustedes en estos momentos, sobre todo en los que se necesita solidaridad de parte de todos para poder arrancar, ¿no? Ya que sabemos que se presentan momentos difíciles. Como decía anteriormente, pues esta iniciativa es llevada a cabo en coordinación y con el auspicio de la Junta Comunal de Betania, con el apoyo decidido del honorable representante Abdiel Sandoya, y pues se ha concretado más que nada para ayudar a todas las personas, sobre todo comerciantes y empresarios del corregimiento de Betania. Sin embargo, pues es útil para todos los que quieran participar, ¿no? Sobre todo esto es para apoyarlo abriendo en el nuevo, con esta nueva normalidad que se aproxima y abriendo su negocio, ya que, pues como ustedes bien saben, el MINSA y el Mitradel, a través de varias resoluciones, han emitido protocolos en los cuales se exigen lineamientos a cumplir por parte de las empresas para poder abrir, ¿no? Para podernos dar, de alguna manera, confianza en que se están haciendo cosas para mitigar los contagios de COVID. Y lo digo así porque de esto nadie va a estar en cero, ¿no? Esto es solamente medidas de prevención. Nosotros, pues, antes de comenzar, quisiéramos presentarnos, pues, mi nombre, como ya yo les comenté, Publio Sánchez, soy ingeniero industrial, implementar sistemas de gestión de todo tipo, sistemas de gestión de la calidad, sistemas de gestión ambiental. Disculpa, alguien puso mute al micrófono y no se le escucha al señor Publio. Ay, caray. Publio, tienes el micrófono en silencio. Wow. Disculpen, voy de nuevo. Muchas gracias. ¿Se ve la presentación? No. Voy a regresar de nuevo. Por favor. Ajá, ahora sí, ¿me estás escuchando? Sí, le escuchamos. Bueno, ahora sí, voy a presentar. Comencé pues con una presentación del proyecto, de la sesión, más que nada de qué persigue, cuáles son los objetivos de esta sesión que le hemos denominado conversatorio, ¿no? Para dar a conocer de alguna manera o de forma orientativa los lineamientos principales para el sector comercial de cara a los protocolos COVID que deben cumplir para entrar a operar de acuerdo a la nueva normalidad, que es lo que se está presentando en estos momentos, ¿no? Como yo les decía anteriormente, pues mi nombre es Publio Sánchez, soy ingeniero industrial, con experiencia pues en implementación de sistemas de gestión de la calidad, sistemas de gestión ambiental, de prevención de riesgos laborales y, en fin, pues mejoras de procesos. También pues nos dedicamos a hacer auditorías, evaluación de proveedores y, bueno, en fin, todo lo que ayude a la eficiencia de la organización, ¿no? Conmigo está el ingeniero Michael Valdés, que es profesional e ingeniero de salud ocupacional. Él más adelante pues le va a aclarar más allá su experiencia, que ha sido muy fructífera en los últimos años. Ha trabajado en distintas empresas en distintos rubros, ¿no? Esta actividad se realiza con el auspicio de la Junta Comunal de Betania y va sobre todo dirigida en su gran mayoría o en gran parte a los comerciantes
y a los empresarios del corregimiento de Betania. Aunque aplica para todo el mundo, ¿no? No está de más la participación de cualquier otra persona. Sin embargo, pues fue un proyecto que se le planteó a la Junta Comunal, al honorable representante, y con el afán de apoyar a los comerciantes, sobre todo en estos momentos en los que requerimos de la solidaridad de cada uno de nosotros, pues se accedió pues a orientar de alguna manera a toda esa gran masa de comerciantes que tenemos en el sector de Betania, en el corregimiento de Betania, y que son de distintas índoles. O sea, podemos tener desde salones de belleza hasta fábricas, ¿no? Entonces, distribuidores, ventas de autos. Hay distintos rubros dentro del corregimiento, y pues el afán de esta sesión es el de poderlos apoyar y dar a conocer de alguna manera los lineamientos y aclarar algunas dudas que puedan tener para la implementación del mismo, ¿no? Esto, sin más preámbulo, pues vamos a entrar directamente a lo que es la presentación. No vamos a hacer tanto énfasis en lo que es el COVID, porque yo creo que ya todos conocemos de la enfermedad, de dónde salió y todo este tipo de cosas, ¿no? Lo que sí queremos, pues, hacer hincapié en que en la actualidad se está dando, pues, una apertura de todos los sectores a través de lo que hemos denominado bloques. En Panamá, sobre todo, pues, se han clasificado los sectores en 6 bloques, y por ahora tenemos 2 bloques abiertos. Este fin de semana se anunció que el tercero se estaba posponiendo porque hemos tenido un incremento en los contagios, y bueno, yo creo que es de todos conocido que se están haciendo las gestiones para evitar que se saturen los centros hospitalarios, ¿no? Sin embargo, pues, si ustedes ven, en otros países del mundo ya están entrando a trabajar en esa nueva, en lo que llaman, pues lo que llamamos la nueva normalidad, y vemos porque en España, pues, está comenzando a operar. De hecho, hoy estaba viendo las noticias que estaban llegando ya los nuevos turistas alemanes a España, no me acuerdo en qué región. Bueno, Costa Rica, que se supone que ha tenido un repunte en los rebrotes, aunque definitivamente los números de ellos no son parecidos a los nuestros. Y sobre todo, pues, el temor de todos nosotros apunta hacia la parte económica, pues, porque mientras no estamos trabajando, no estamos produciendo, y ya esto es como le diría, un ciclo, ¿no? Entonces, con el afán, pues, nosotros poder apoyar a la comunidad para poder ingresar sin mayor contratiempo a desarrollar sus actividades económicas, le estamos apoyando, pues, con estos tips, estos elementos que son necesarios para desarrollar esos lineamientos, ¿no? Continuamos acá. Vamos a hablar primero de los antecedentes. Vamos a seguir con el marco legal, ¿no? Y después, de ahí en adelante, seguiremos hablando del comité, cómo se tiene que conformar el comité, qué elementos tiene que tener el comité, la determinación de los horarios con sus restricciones, medidas de prevención y control que cada organización, cada empresa va a implementar, porque debemos entender de que los lineamientos que ha emitido el Mitradel y el MINSA, de alguna manera son, a pesar de que son por rubros, de alguna manera son globales, y cada organización tiene, cada empresa, cada comercio tiene su naturaleza muy especial. Entonces, cada alineamiento de eso se tiene que ajustar exactamente a lo que cada uno de ellos realiza, ¿no? Tenemos también el monitoreo del estado de la salud, el manejo del estrés y algunas recomendaciones, ¿no? Pues como estábamos hablando anteriormente, una persona infectada, pues, puede esparcir, puede contaminar, o puede contagiar a otras personas por distintos medios, ¿no? A través de aerosoles, a través de las gotículas o a través del contacto, ¿no? Transmisión por combinación de mano y superficie y contacto directo. Y todos estos elementos
que representamos en esta gráfica van a tratar de ser mitigados de alguna manera a través de los lineamientos que han planteado pues, los ministerios de salud y de trabajo, ¿no? Es importante, Michael, yo no sé si la mecánica de las preguntas la atendemos al final de la presentación, ¿te parece? Sí, claro, yo diría que si pueden tomar nota de las consultas que tengan y al final pues realizamos la respuesta a aquellas dudas que puedan tener de camino. Sí, si hay alguna, digo, yo no tengo ningún inconveniente en responder sobre la marcha, ¿no? Así que esto puede ser sobre la marcha o al final, pues yo no estoy viendo ahora mismo lo que han escrito, así que definitivamente va a tener que ser después, ¿no? Después de la presentación, ¿no? Bueno, seguimos aquí pues, con la parte de antecedentes, ¿no? Seguimos acá. No sé si hay alguna aclaración aquí de parte de esto, Michael, tú que si tienes algo que agregar. Pues nada, adelante. Seguimos. Bueno, en esta instancia tenemos los antecedentes. ¿Qué hemos puesto como antecedentes? Aquellos elementos o aquellos decretos que fueron surgiendo antes de que la pandemia en sí azotara a todo el mundo y específicamente a Panamá. Primero que nada, el 28 de enero salió el decreto 6, número 6, en el que se declara la amenaza de alto riesgo de propagación del COVID, ¿no? O sea que ya se estaba previendo que la enfermedad estaba avanzando. Luego también tenemos, y de forma paralela, yo no sé, me parece que llegó de forma apropiada la ley 126 del 18 de febrero de 2020 que regula el teletrabajo, y esto salió pues como una iniciativa tanto del Ministerio del Trabajo como de todos los gremios que están trabajando, que estuvieron pues aportando para la confección de aquella ley, ¿no? Luego tuvimos el decreto número 10, en el que se eleva a la amenaza muy alta de propagación de COVID-19, y seguimos con el decreto 11 del 13 de marzo, en el que se declara el estado de emergencia nacional. Luego seguimos con el número 500 del 19 de marzo de 2020, en el que se declara el cierre temporal de establecimientos comerciales y empresas en todo el país, algo inaudito y que nunca habíamos vivido, ¿no? Luego pasó o llegó el decreto número 16 del 24 de marzo de 2020, en el que se restringe la movilidad a nivel nacional y el toque de queda. Entonces comenzaron los toques de queda a partir de las 7 de la noche, después a las 5 de la tarde, y a establecer diversos retenes que fueron denominados cercos, ¿no? Para evitar que tratar de filtrar personas contagiadas pasaran de un sitio a otro, ¿no? Y luego tuvimos el decreto 506, en el que se declaraba, el 506 del 24 de marzo de 2020, perdón, en el que se declaraba la suspensión temporal de actividades en construcción. Y bueno, aquí tenemos que en función de esto hemos retornado hacia la normalidad lo que hemos denominado el bloque 1 y el bloque 2, que más adelante lo vamos a conversar, lo tenemos especificado, ¿no? Y lo más importante, que yo creo que nos atañe a todo el día de hoy, es el marco legal a cumplir. ¿Cuál es el marco legal a cumplir? Este que está aquí. En primera instancia, la resolución 405 del 11 de mayo de 2020, esta es del MINSA, en el que planteaba alineamientos para el retorno a la normalidad de las empresas post-COVID y hacía mención por primera vez del comité COVID-19 dentro de las organizaciones, y también planteaba por rubros qué cosas deberían tener las organizaciones por rubros, por sectores de los comercios, del negocio, qué deberían tener para poder retornar a la normalidad. Era de una forma muy general, pero que daba ya pistas de qué eran las cosas que debíamos ir controlando, ¿no? Debo aclarar que en todas partes del mundo, todos los organismos de normalización comenzaron a emitir normativas para ayudar
a todo el planeta al retorno en este retorno a la normalidad. Y cuando me refiero a organismo de normalización, me refiero a la ISO, que es uno de los más conocidos internacionalmente. Ellos abrieron pues su biblioteca para que todas las personas tuvieran acceso. Las OCHA también, que son organismos que se encargan de la salud y de la salud ocupacional y la prevención de riesgos laborales, y otros organismos más que a lo mejor no conocemos, pero que son bien importantes para el funcionamiento de esto en todo el planeta, ¿no? Luego de la resolución 405, apareció la resolución 137 del 2020, del 16 de marzo, que es el protocolo para preservar la higiene y salud en el ámbito laboral para la prevención ante el COVID. Y ya esta resolución sí fue planteando elementos importantes que se tenían que cumplir y que se tienen que presentar para poder, ¿cómo diría?, demostrar con fe, con requisitos ya palpables de que se estaban trabajando en función para preservar la higiene y la salud en el ámbito laboral. Luego de la resolución DM-137 de Mitradel del 16 de marzo del 2020, apareció la resolución 154, la DM-154-2020 del 20 de mayo del 2020, que es donde se plantea el formulario de requisitos básicos para el cumplimiento de los lineamientos para el retorno a la normalidad de las empresas post-COVID-19. Y aquí en esta resolución se plantean ciertos documentos que se deben cumplimentar para presentar al Ministerio de Trabajo a través de un link que ellos han destinado para ello, de un enlace informático que se ha destinado para ello, con el cual pues ellos van a analizar la información que van a ir posteriormente a revisar, a inspeccionar, a auditar. No solamente la información, sino todo lo que ustedes han dicho que van a hacer para ayudar a mitigar el contagio de COVID. Esto es importante, ¿no? Esto también, los funcionarios de Mitradel han sido enfáticos que esto no impide, el hecho de no presentarlo a la par de la apertura, no impide que las empresas abran de nuevo, ¿no?, comercialmente, ¿no?, sino que se puede hacer de forma paralela, ¿no? Pero ellos van a ir a inspeccionar. También ellos han dicho que a medida de que se vaya dando la información, si existen elementos por subsanar, ellos se lo van a hacer conocer a ustedes para que ustedes vayan trabajando sobre las cosas que haya que subsanar. O sea que el Mitradel está prestando el servicio, ya sea de inspección o de auditoría, llamémoslo así, y también de alguna manera le va a asesorar, le está asesorando de alguna manera para que puedan cumplimentar sus actividades, ¿no? Luego de que ellos vayan e inspeccionen y que determinen que ustedes en efecto están cumpliendo con todos los protocolos que han dicho que van a cumplir y que también estos estén alineados con los requisitos de Mitradel y de MINSA, se va a otorgar la certificación de lo que se han denominado Panamá Saludable, o sea, es el sello de Panamá Saludable. ¿Qué significa esto? Esto funciona como todas las certificaciones en el mundo, ¿no? Esto es para dar confianza, más que nada. Y esto, pues, al negocio obtener este sello, el comerciante, perdón, al obtener este sello y colocarlo, obviamente, en su negocio, le va a dar confianza. Yo hablo de confianza porque, y bueno, y algo de seguridad, de que se están haciendo cosas para evitar que esa persona sufra de algún contagio dentro de sus instalaciones, como lo hemos venido viendo en todos los lugares donde vamos entrando, que te ponen los pies, los metes en una bandeja que le llaman pediluvio, o pues esa alfombra, y te toman la temperatura, y en algunos lugares te dan hasta gel o alcohol para que te limpies las manos antes de entrar, ¿no? ¿Qué es la certificación o sello Panamá Saludable? Pues un certificado sanitario de bioseguridad post-COVID-19 que será entregado
por autoridades sanitarias previas inspecciones necesarias para validar y certificar los protocolos a los diferentes bloques empresariales basados en los lineamientos y guías establecidos por la empresa siguiendo las regulaciones establecidas por las autoridades nacionales. ¿Qué significa esto? Que no basta solamente con que nosotros escribamos o tengamos los protocolos en algún sitio, sino que tenemos que ponerlos en práctica. ¿Por qué? Porque va a llegar alguien a decir, a ver, perdón, que en efecto nosotros estemos haciendo lo que estamos escribiendo. Si decimos que vamos a tomar la temperatura diariamente, tenemos que tener un registro donde se demuestre que hemos tomado la temperatura a todos nuestros colaboradores diariamente. Si estamos diciendo que vamos a través de un documento que llamamos declaración jurada, a tomar declaración jurada a todos los colaboradores en los que nos informen el estado de salud de sus familiares o de su entorno, también tenemos que tenerlo porque eso es fácilmente auditable, ¿no? O sea, que tenemos que hacer que los documentos no sean unos documentos fríos, sino que sean calientes, que sean maniobrables, que sean operables, que sean utilizables, que sean productivos, ¿no? Dice, ¿cómo retornar a la normalidad de manera segura? Pues elaborando tu protocolo COVID-19, aquí hablamos de protocolos, pero pueden haber varios protocolos, ¿no? En cumplimiento de los lineamientos para el retorno a la normalidad. La validación de los protocolos, guías y planes para el retorno al trabajo frente a la pandemia COVID-19 será realizado por profesionales de acuerdo a la cantidad de colaboradores. Bueno, sí, eso también fue reglamentado por otra resolución de la cual no hablamos, que es la 155. Esa aclaró un poco la 154, bueno, aunque la 154 también hablaba de la cantidad de personas que podían estar dentro de los planes que se estaban presentando al Mitradel de acuerdo y validados por el profesional, ¿no? Ahí está el profesional de prevención de riesgo que puede pues validar con su rúbrica, con su firma, todos aquellos estudios que se hagan, pero también se hablaba de que de cierta cantidad para abajo lo podía hacer directamente de la organización o de la empresa, creo que de 51 personas para abajo. Y también se iban a considerar la experiencia de otros profesionales en este sector, ¿no? Entonces, ya entrando en materia, vamos a comenzar a hablar acerca del Comité Especial de Salud e Higiene. Y ahí, pues en este caso, lo voy a dejar en compañía de mi compañero, el ingeniero Michael Valdés, que va a aclarar los demás aspectos, ¿no? Lo que sí queremos hacer resaltar es que la nueva normalidad de la que tanto estamos hablando implica convivir con el virus y adoptar las mejores prácticas para preservar la salud. Y las mejores prácticas van a estar descritas en los protocolos que nosotros estamos desarrollando o que vamos a desarrollar, que van a desarrollar ustedes y que van a presentar al Mitradel, ¿no? Entonces es importante que lo tengan claro porque esta es una de las claves pues, para poder erradicar la pandemia de alguna manera y poder lograr que todos retornemos a nuestras actividades de una forma segura, ¿no? No sé, Michael, si quieres, te cedo pues, la palabra para que tú sigas con la siguiente presentación, ¿te parece? Claro que sí, muchas gracias, Julio. Muy buenos días a todos. Como bien indica, pues mi nombre es Michael Valdés y soy profesional en el sector de la seguridad y salud ocupacional, ¿no? En este punto, pues, previamente ya el gobierno, obviamente como ente rector de todo el tema de salud pública a nivel de país, pues ha generado a través de sus directrices los lineamientos para poder establecer un control, en este caso obviamente con el antecedente que es evitar que ese virus que nos está afectando a todos como país y como empresas, pues se propaga internamente de la organización. Entonces veíamos hace un momento como el antecedente, que es en este caso lo que nos compete, es la manera de cómo ese virus se puede trasladar dentro de la organización y es a través de estos lineamientos lo que buscamos controlar, ¿no? En ese sentido, pues el Estado ha generado, como bien indicaba Julio hace un momento, una serie de parámetros que van a ser auditables y en este caso, pues a través de las entidades Ministerio de Trabajo, Ministerio de Salud, y que van a verificar el cumplimiento de cada una de esos controles, ¿no?
Para ello, pues, y para poder dar seguimiento a cada uno de estos aspectos, se han creado, y en este caso se ha exigido, sobre todo, la creación de un comité especial, o comité COVID, como le llaman, que es especial solamente para ver el tema de higiene, la prevención y atención al COVID. Sin embargo, debemos tener en cuenta, creo que muchos especialistas o muchos empresarios también debemos coincidir en que esto no es un comité que nace con el COVID, sino que se modifica en función de las necesidades que tenemos, como en la inclusión de los riesgos biológicos y psicológicos que, de acuerdo a estas actividades, pues se vienen a generar una exposición mayor. Y es que, y aquí podemos tener en cuenta que existe una resolución previa, que es la resolución 45.588 de la Caja de Seguro Social, que es la que habla de los lineamientos sobre la prevención de riesgos en todas las empresas y que es aplicable a todas las industrias. Y en ella se establece inicialmente la creación de un comité. Obviamente el comité tiene como función general ver toda la gestión de la prevención en todas las organizaciones, ¿no? Sin embargo, pues se antecede con este aspecto y que se modifica con esta nueva ley que busca, en este caso, pues instaurar o conformar el comité, obviamente integrado por representantes de la empresa y de los trabajadores, y pues en este caso, pues insta a que, dependiendo de la cantidad de colaboradores, pues tenga la cantidad de miembros inscritos, ¿no? En este caso, pues no indica que hasta 10, de 2 a 10 trabajadores, pues en el comité deben haber 2 personas, de 11 a 40, pues 4 miembros, y de 41 trabajadores en adelante, pues el comité debe estar conformado por 6 miembros, ¿no? Y en este caso, pues el comité como tal, pues tiene una serie de funciones que van a ir enmarcadas en establecer los lineamientos integrales para la prevención y control de cada uno de los riesgos inherentes a ese riesgo de contagio inminente que puede generarse una vez que se abran cada una de las instalaciones, ¿no? Y en este sentido, bueno, y hay que tomar en cuenta que es un comité de cara a cada una de las empresas. Por ejemplo, en este caso, si la empresa tiene más de una sucursal o proyecto, pues debe tener miembros disculpen, comité en función de cada una de esas sedes, ¿no? Y en ese sentido, pues, ese comité pues va a tener una serie de responsabilidades que va a ser entre ellos revisar, implementar los protocolos COVID o los procedimientos relacionados, obviamente para el control de de esas actividades, obviamente de cara al COVID. Y el seguimiento y actualización permanente en cara a cada uno de la movilidad. Tengamos en cuenta que ya no hablamos de yo sí escucho mucho que hablamos de la nueva normalidad. Este no es el futuro, este ya es el presente. Y querramos o no, tenemos que adaptarnos a esas nuevas instancias. Y en ese sentido, pues, viene bien a apoyarnos sobre todo en la inclusión de los aspectos de prevención, ¿no? Como les comentaba, aparte de las responsabilidades, también está el monitoreo del cumplimiento de todas estas medidas de control por parte, y aquí hay que incluir no solamente al personal de la empresa, sino también a los clientes, ¿no? Tengan en cuenta que ya se vuelve una cadena de posibles contagios que debemos de tener con estos controles. Porque si solamente nosotros nos enfocamos a nuestros colaboradores y no consideramos a aquellos clientes que, dependiendo del negocio, si deben ingresar a nuestras instalaciones, pues también ellos no sabemos qué controles tienen de su casa o de las instalaciones hacia afuera, ¿no? Y podemos ser nosotros propensos a estar expuestos a lo que ese individuo pueda contener o traer consigo, ¿no? Entonces, es por eso también que algunas de las actividades como la identificación oportuna de trabajadores que tengan sintomáticos o clientes también, y es por ello que, bueno, en parte de las medidas que más adelante vamos a ver, pues está cómo podemos hacer eso. Y una vez que nosotros identificamos esas personas, pues, ¿qué hacemos? ¿Cómo reportamos? ¿Cuál es el mecanismo de acción? Obviamente también se va a encargar este comité de todo lo asociado
a la divulgación, a la sensibilización, a las formaciones, de cara obviamente a los requisitos que nos piden estos comités y estas normativas, y los necesarios de acuerdo a la actividad económica que ustedes realizan, ¿no? Entonces es importante la información y qué tanto en este sentido se le esté dando al colaborador y al cliente en general sobre las medidas y sobre el seguimiento, el control de la vigilancia médica respecto a cada uno de ellos, ¿no? Ahora bien, una vez que establecemos y creamos cada uno de estos aspectos, debemos registrarlos. Las empresas que, si no me equivoco, hasta el 15 de marzo presentaron sus protocolos, lo hicieron a través de un correo electrónico que había habilitado el Ministerio de Trabajo para ello. Sin embargo, posterior a esa fecha, que no había inscrito sus protocolos y haber ingresado su comité, ya les toca hacerlo a través de la página Panamá Digital, que ha sido habilitada para la creación de los comités y adjuntar toda la información requerida, ¿no? En ella podemos encontrar los formularios que debemos llenar para esto, ¿no? Y pues como les comentaba un poco las funciones que ya se habían establecido previamente. Hay que tener en cuenta que, obviamente, para poder tener un mejor control, es precisamente la identificación de los riesgos, ¿no? Obviamente, el cómo podemos nosotros ser propensos a esa propagación. Y eso va a variar dependiendo de cada una de las organizaciones. Entonces, para ello, pues podemos avanzar y en ese sentido ya hablamos de las restricciones que como organización podemos tener. Y en ese sentido, pues obviamente hablamos de que, Publio, por favor, si me ayuda. Ya hablamos de que dependiendo del tipo de negocio, debemos hacer unas ciertas consideraciones que va a ir partiendo de, yo puedo inicialmente en estos aspectos considerar si yo puedo incluir en mis actividades económicas el comercio electrónico, obviamente procurando evitar tener que clientes ingresen a mis instalaciones. Obviamente esto a través de los mecanismos de control lo consideramos como un método alternativo y de esa manera evitamos la exposición a las personas, que este es el medio, digamos que el medio constante y favorable para la proliferación del virus en las personas. Dependiendo del tipo de negocio, si obviamente mi actividad económica no me permite incluir el comercio electrónico en ello, pues ya tendré que considerar otro mecanismo de trabajo y habrá que hacer un análisis si realmente es importante o es necesario que todas las personas regresen a la parte presencial. Y de esas personas, sobre todo aquellos grupos vulnerables, mayores de 60 años, mujeres embarazadas, con movilidad o una necesidad especial si realmente requieren el retorno, porque como bien ya vemos, es un poco complicado el tener que desplazar personas, sobre todo con los controles que hoy en día a nivel de salud pública tenemos. Y obviamente, si dependiendo de eso, pues, y si no puedo, pues ya habrán las medidas que habrán tomado muchas empresas, enviar de vacaciones a las personas, vacaciones adelantadas, entre otros, ¿no? Obviamente, si yo antes de hacer este análisis ya yo considero que tengo que, porque mi negocio no me lo permite, pues obviamente tendré que considerar todas aquellas medidas de control para la parte de modalidad de trabajo presencial. Y en este caso, considerando el mínimo necesario para la operación eficaz y eficiente, obviamente, ¿no? Y en ese sentido, procurar, según las medidas que nos hablan, tener la menor cantidad de personas o las personas dependiendo del cumplimiento de las medidas de distanciamiento, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues ya podemos optar por, una vez que estamos en presencial, incluir turnos, por ejemplo, reducir la cantidad de horas, si no son 8 horas, pues reducir las 6 horas, con un grupo entrando en la mañana, otro grupo entrando en la tarde, obviamente considerando también los horarios de restricción que tenemos como los toques de queda, ¿no? Que por ahora en el área de Panamá y Panamá Metro y Oeste, pues todavía tenemos, ¿no? Y así pues también considerar los controles de acceso a los clientes, ¿no?
que es obviamente, y todo esto en función de evitar tener aglomeración de personas dentro de las instalaciones, ¿no? Entonces, importante, pues, y con ello ya nos deriva cuáles van a ser los mecanismos de control que vamos a ir estableciendo en función de cada una de las, de las consideraciones que tenemos como empresa, ¿no? Entonces, ahí entramos ya en las medidas de prevención y control, y en este sentido, pues, las autoridades recomiendan o hacen énfasis que, o en la medida de control, sobre todo en la higienización de las manos frecuentemente. Julio, por favor, si me colaboras. ¿Cómo no? Y en ese sentido, pues habla de poder mantener una, eh, digamos que un suministro permanente de todos los insumos necesarios para que los colaboradores puedan realizarse, obviamente, el lavado de manos frecuentemente y la higienización de las manos. En este caso se recomienda, obviamente, el lavado de manos de 40 a 60 segundos también, y utilizar, en este caso, ya sea gel alcoholado o o alcohol, en este caso, de entre un 60 y 95% de concentración, ¿no? Y en ese sentido, pues también utilizar toallas desechables, ¿no? Y aquí hay un tema importante, ¿no? Porque obviamente el éxito de todas estas medidas depende mucho del grado de responsabilidad que adquiera uno, la organización. Obviamente va a estar comprometida porque de ello depende que se retorne de manera segura y saludable. Sin embargo, también de los colaboradores, porque al final son ellos quienes van a estar en la línea de fuego, como quien dice, expuestos, y depende mucho de ellos que se cumpla con cada uno de estos controles que se establezcan por parte de la organización. Obviamente, en ese sentido, pues también hablamos, y ya, pues, de hecho, salió la norma hace poco, fue sobre el uso obligatorio de la mascarilla. Pero aquí hay un tema importante que hay que considerar. Si bien hablamos del uso de una protección personal, en este caso, el uso de la mascarilla como obligatorio a nivel nacional, sin embargo, hay que analizar a fondo si realmente qué tipo de mascarilla, dependiendo del tipo de actividad también que realice, el tema de la rotación, el cambio, incluso el desecho de las mismas. Entonces, todo esto pues debe ser de alguna manera verificado de manera minuciosa porque teniendo en cuenta que la protección personal busca o tiene como enfoque principal el proteger las vías de exposición, en este caso que sería las vías aéreas, ¿no? Boca, nariz y en última instancia también a través de los ojos, porque pues como explicaba Julio antes, pues la mayor parte de los entes de transmisión está en las manos. Y obviamente si yo estoy dentro de una instalación, tengo que estar atento al trabajo y muchas veces puedo olvidar o puedo, digamos que de manera involuntaria, rascarme el rostro, tocarme la cara, y si estoy en algún momento dado infectado, pues puedo trasladarme a mi organismo este virus, ¿no? Entonces es importante el tema también del distanciamiento físico. Obviamente podemos establecer mecanismos de control de ingeniería, muchas organizaciones lo hacen y es lo recomendable. Por ejemplo, establecer a través de una barrera física, un vidrio que permita, en este caso, en las actividades que, por ejemplo, debemos tener una interacción directa con el cliente, pues colocar una barrera, un cristal que me impida a mí, en caso tal de que de alguna manera evitar que sea un contagio directo por una exposición con un cliente, por ejemplo, o en el caso de, digamos que dentro de la organización, pues obviamente cumplir con mínimo que son 2 metros. Y cuando hablamos de 2 metros, no es 2 metros lineales, sino 2 metros cuadrados, ¿no? Para adelante, para atrás y a los lados. Y esto pues es una medida muy importante porque dirán, muchas empresas tenemos un amplio espacio en la oficina. Sin embargo, pues hay que considerar en este caso las medidas de 2 metros, ¿no? Obviamente, el hacer esto, pues me va a disminuir la capacidad de, de carga y la capacidad de personas que pueden estar dentro de ese espacio, ¿no?
Entonces aquí también es importante, y sobre todo en el tema de las medidas de distanciamiento físico, porque una vez que nosotros realizamos todo esto, tenemos nuestro distanciamiento en las oficinas, en los puestos de trabajo, en los clientes. Sin embargo, ¿qué pasa? El comedor. Pasa muchas veces que el comedor es un espacio mucho más pequeño y está ocupado. Y en ese sentido, debemos también establecer unos lineamientos para poder, en caso tal, cumplir con ese mínimo de capacidad, tal vez establecer horarios de comida, dependiendo de la cantidad de personas que estén. Y de esa manera, pues también instar, por ejemplo, y una recomendación que doy siempre es que, por ejemplo, al momento del lavado de los platos, yo digo que se lleven sus platos y lo laven en casa, porque obviamente ahí vemos un tema de compartir el jabón, compartir las instalaciones y demás, ¿no? Que puede aumentar, en este caso, la probabilidad de contagio en caso tal de que exista una persona contagiada en el grupo de trabajo. Y en ese sentido, pues también tener una etiqueta, ¿no? Una etiqueta, y hablamos en ese sentido de, obviamente, para poder comer debemos retirarnos las mascarillas, desecharlas, y en ese punto, pues vamos a estar un poco más vulnerables. Pues también es como sensibilizar a las personas, obviamente, si vas a estornudar, si vas a, obviamente, la etiqueta, ¿no? Entonces, adicional a ello, pues también otro de los controles que se habla mucho dentro de la organización es el tema de la limpieza y desinfección. Muchas empresas dirán, oh, nosotros tenemos mucho tiempo sin operar, vamos a abrir. Y probablemente solamente se estén haciendo limpiezas periódicas y limpiezas, digamos que de tipo de limpieza en general. Sin embargo, y preguntan, no necesitamos hacer otro tipo de limpieza, una nebulización o cualquier otro tipo de limpieza. Pues a menos que ya se haya registrado, en este caso, eh, un caso dentro de la instalación, se sugiere una limpieza profunda de la misma previa apertura en las instalaciones. Y posteriormente, periódicamente, y en el caso de la limpieza, digamos, la limpieza cotidiana, pues una limpieza exhaustiva y diaria, ¿no? Que puede ser, en este caso, considerando, obviamente, los parámetros de limpieza que podemos considerar, en este caso, utilizar compuestos clorados, como el hipoclorito de sodio, disculpen, o el cloro, que puede ser dependiendo del porcentaje de concentración. Hay cloro del 5.25%, del 3.5%, y obviamente esto me va a determinar por concentración que debemos tener en cuenta. Es que lo importante no es que vamos a regar de cloro toda la instalación, porque obviamente dependiendo de la cantidad de cloro y si no se cumple este parámetro, pues el cloro va a ser inefectivo, o sea, no va a hacer ninguna función desinfectante, ¿no? Que es lo que se quiere para poder matar las partículas del virus que puedan estar en el ambiente. Otro de los aspectos que hablan mucho del amonio cuaternario y otros elementos como este que sí, que vienen a generar una desinfección importante en el sitio. Sin embargo, hay que tener en cuenta y sobre todo seguir los lineamientos que establecen, en este caso, la ficha de datos de seguridad y la ficha técnica de utilización correcta del producto. En este caso, la limpieza se recomienda, uno, la limpieza por el personal de aseo, obviamente, que se haga a través de medios húmedos. No se recomienda, por ejemplo, el barrido en seco, que esto puede generar, digamos que la proliferación de polvo y también puede afectar un poco el medio de contagio. Otro aspecto importante sobre la limpieza hay que tener en cuenta es que también hay que al colaborador como tal, disculpen, no obligarle, instarle a que limpie su puesto de trabajo, sobre todo aquellas superficies que son de constante manipulación o interacción con otras personas. Y obviamente la limpieza general, ¿no? Y aquí también entra un poco el detalle de cómo manejamos estos residuos generados, porque pueden ser considerados de cierto modo desechos peligrosos. Hablamos del manejo de residuos de todas las mascarillas. Obviamente, cómo quitarte la mascarilla para no manipular la parte delantera, que es la que puede en algún momento dado entrar en contacto con un agente, con el agente patógeno, y cómo lo descartamos. Y obviamente, una vez que manipulamos ese desecho, pues también, digamos que higienizarlo un poco, ¿no? Obviamente por la posible contaminación a otras personas. Algo aquí muy importante que se toma en cuenta y es que en el caso del uso de los guantes, el uso de los guantes solamente está determinado para personal clínico, médico o
que está, digamos que en la línea de fuego, los primeros que están de contacto directo con personas contagiadas COVID. Y también para el personal de limpieza y aseo. Entonces, en ese sentido, pues es importante, porque si colocamos guantes para la población en general trabajadora, genera esa falsa sensación de protección y de hecho genera una proliferación mayor de posibles contagios a otras personas y la proliferación del virus como tal, ¿no? Entonces, esto obviamente también va a establecer otros parámetros, otros controles que si bien no son obligatorios, pero dependiendo de las empresas podrán instaurarlo. Sobre todo podemos ver el uso de los pediluvios, por ejemplo, en los supermercados, que, bueno, aquí en este caso es cómo lo utilizan. Realmente, para poder que un elemento de desinfección como el cloro haga su efecto, requiere estar en presencia o en contacto con la superficie al menos 10 minutos. Entonces, obviamente hablamos aquí de si realmente lo estamos haciendo, porque lo que pasa es que, por ejemplo, cuando vamos al supermercado, que es uno de los lugares donde he visto bastante de la utilización, nos paramos sobre la alfombrilla, no duramos escasos 10 segundos, salimos y el residuo que queda o el material residual nos lo secamos en la alfombra que está seguida de ello. Entonces, no generamos realmente, digamos, que haga el efecto requerido para ello, ¿no? Entonces, ahí es importante, pues, también considerar realmente si la medida va a ser un efecto positivo. Ahí tenemos que analizarlo, ¿no? Y eso va a depender, obviamente, de cada una de las actividades económicas de la empresa, ¿no? Los tipos de controles. Y aquí, pues, obviamente habrá que hacer un análisis previo de acuerdo al tipo de actividad que realice la organización y cuál será, en ese sentido, el control más acertado para cada organización, ¿no? Aquí no podemos hablar de que hay controles que son, digamos que iguales para todas las organizaciones. Cada uno de ellos tendrá que hacer su customización dependiendo de cada actividad, ¿no? Entonces, ahí veía una pregunta hace un momento del distanciamiento, ¿no? El distanciamiento está dentro de la organización y también en la parte posterior. Obviamente, en la parte del contacto con el cliente directamente, es decir, yo debo procurar que esos 2 metros de distancia o al menos la instalación de una barrera física para disminuir esa capacidad de contagio, ¿no? Y también dentro de la organización, obviamente, hablamos del distanciamiento físico, ¿no? Porque hablábamos del distanciamiento social, es que sí, yo puedo estar con otras personas juntas, estamos conversando, chévere y todo lo demás, pero no, hablamos de distanciamiento físico como parte de medidas instauradas dentro de la organización. Y es que en ese sentido, pues se busca la menor probabilidad de exposición, ¿no? Sobre todo de aglomeramiento de personas en un mismo sitio. En ese sentido, pues también a otro de los mecanismos de control que están asociados sobre todo al monitoreo del estado de salud, que es la siguiente punto importante, sobre todo en la fundamental, que es lo que pide, en este caso, las autoridades como punto, digamos que punto de partida, y está en cómo yo puedo determinar síntomas iniciales de, uno, mis colaboradores y dos, también de los clientes. Como les dije antes, pues ellos también son partes interesadas dentro de todo el globo empresarial, de todo el trabajo, y en ese sentido, pues podemos, a través de, por ejemplo, de un termómetro, uso un termómetro infrarrojo, para poder determinar la temperatura, importante. Obviamente, cuando hablamos de después de 38 grados centígrados, la temperatura, ya hablamos de una persona con fiebre, no fiebre alta. Y en ese sentido, pues, y probablemente sea el mecanismo para poder determinar síntomas para aquellos que son, que tienen síntomas, porque ahí no podemos considerar los individuos que son asintomáticos. Obviamente, eso ya depende mucho de la confianza y comunicación que se tenga de manera paralela, tanto el colaborador con el empresario.
Y como le dije antes, pues al final depende mucho el éxito de esto depende mucho de la comunicación fluida que pueda haber entre las partes. Y es que si yo como colaborador consciente sé que estoy tosiendo, sé que tengo fiebre alta, pues yo no debería exponerme o exponer a mis compañeros de trabajo a esas condiciones, ¿no? Y en este caso, pues ya si el colaborador no lo hace, nosotros debemos instaurar aquellas medidas como la toma de temperatura para determinar, al menos con la temperatura, que la persona mantenga síntomas, ¿no? Igual monitoreando constantemente el centro de trabajo, y esto forma parte de la responsabilidad del comité, de que por lo menos si hay personas que tosen mucho durante el día, obviamente aquí hay que ser un poco sensible, no es que vamos a estigmatizar a las personas, porque puede pasar y esto también afecta de grado de manera a lo, o tiene un efecto psicosocial, y es que lo acercamos, obviamente en el protocolo ustedes van a determinar cuáles son los mecanismos de acción en caso tal de que detecten una persona con posibles síntomas. Lo acercan tal vez a una habitación, se reúne con él, mira, debo reportarte, porque deben reportar, deben remitir este reporte a las instalaciones. No sé si dentro del protocolo se establezca que deben llamar al 169, a llamar a Rosa para determinar o reportar y obviamente darle seguimiento, ve al centro médico a determinar si tienes que hacerte la prueba, si tiene, y obviamente el seguimiento también a distancia, ¿no? Si la persona, en el caso tal de que no se le recomendó hacer cuarentena, pues, y también instar también al colaborador que si se mantiene enfermo o se mantiene síntomas probables, que no se acerque a la empresa, ¿no? Y aquí hay que ser un poco muy cauteloso, sobre todo con el seguimiento de los colaboradores, porque eh, digamos que malicioso también, porque muchas veces el colaborador no va a decir nada, y en ese sentido, pues también, obviamente, darle seguimiento, ser un poco, digamos que intuitivo, si la persona falta mucho, ¿por qué está faltando? O sea, todo esto corresponde, obviamente, a las responsabilidades que tiene el comité y, obviamente, el llevar las bitácoras de las incapacidades y de las ausencias, obviamente, con el seguimiento, en caso tal de que se reporten unos síntomas de COVID y cómo se debe manejar esto, ¿no? Entonces, luego también vemos el tema del manejo del estrés, y el manejo del estrés es algo que, bueno, ya se viene dando incluso antes de que se diera el tema de la cuarentena. Disculpen, desde que se empezó el tema de la cuarentena y que se tuvo que mandar a todos para la casa y restringir las actividades laborales, porque de las organizaciones empezamos a darle seguimiento a través del teletrabajo. Sin embargo, aquellas que no, pues, y están preocupados, obviamente han pasado meses, el pensar obviamente del colaborador, así como del empresario, tengo que volver a trabajar, en muchos casos no estoy generando un ingreso, en otros casos muy probablemente no tengan empleo. Entonces, toda esa mentalidad, obviamente, y esto es un poco cruel decirlo, pero muchas veces la persona piensa, o sea, pone en balanza o salgo a trabajar y como, o salgo y me contagio de COVID. Entonces, es un poco importante que la persona está golpeada y eso afecta mucho al aspecto psicosocial del individuo. Y es importante cómo nosotros podemos, Julio, por favor, si me colabora, cómo nosotros podemos actuar sobre aquellos factores psicosociales que puedan generar un manejo de las emociones, el manejo del tiempo, hábitos de sueño y alimentación. eh, Obviamente también considerar la preocupación, como es la preocupación del empresario, obviamente, con sus colaboradores, porque aquí ha habido casos muy importantes, cómo nosotros podemos sostener. Aquí lo que ninguna empresa quiere es que se forme un clúster. Cuando hablamos de clúster, de que podemos encontrar muchas personas contagiadas en un mismo sitio y que se genere una proliferación. Entonces, y teniendo en cuenta, y esto no lo mencionaba antes, es que ya el COVID a nivel internacional y a nivel de Panamá se considera como una enfermedad profesional, obviamente, si se adquiere dentro del área de trabajo. Entonces, es una realidad, es algo que estamos viviendo hoy en día y que debemos, de cierto modo, eh, digamos que considerar todas aquellas variables que nos pueden afectar de manera directa e indirecta. Uno de los controles que también pueden asociarse a ello es que, por ejemplo, la persona siente que se preocupa por lo menos el uso de transporte. Ten en cuenta que todo está limitado. Por ejemplo, la persona que tiene vehículo es muy fácil, llega a su área de trabajo, tiene una exposición menor
a un posible contagio. Sin embargo, si esos colaboradores se transportan obviamente en transporte público, tú no puedes tener un control de qué instancia está tocando ese individuo o qué transporte tomó. Y entonces ese colaborador tiene un riesgo mayor, una probabilidad mucho más alta de ser contagiado y que una vez ingrese al trabajo, contagie al resto de los colaboradores. Entonces no es algo de que, yo me preocupo por mí porque yo tengo vehículo, por ejemplo, y no me preocupo por el otro que tiene que ver cómo llega a su área de trabajo, ¿no? Entonces, muchas empresas han optado también por el tema de transporte colectivo, un busito que los lleve a todos y de esa manera yo garantizo que al menos durante el traslado, obviamente y dándole conciencia de que obviamente ya en su casa son otros controles que deben tener, pero que le dé seguimiento a esos mismos controles, ¿no? Como temas de pausas activas, también hablamos de que puede haber el tema disculpen, de manejo del estrés, del estado de salud, el uso de pausas activas. Las pausas activas pueden ser tipo reglamentarias, por ejemplo, ejercicios de estiramiento y demás. Puede ser cada día, que puede ser 2 veces durante el día. Si hablamos de este tipo, pausas activas reglamentarias, 2 veces durante el día, de 10 a 15 minutos, donde estiren manos, brazos, piel, ojos. Incluso dependiendo del tipo de actividad, hay una herramienta que es gratuita, la pueden descargar en la página de ARL Sura, que es para instalar las pausas activas en los escritorios, en la computadora de cada uno, de manera tal que usted lo programe y, por ejemplo, a las 10 de la mañana le sale la pausa activa en la computadora y le bloquea y tiene que realizarla. Y dura 3, 4, 5 minutos, una cosa así. Y luego a las 2 de la tarde le sale nuevamente. Esto obliga a la persona a que interrumpa momentáneamente sus actividades y realice las pausas activas orientadas por un video que le va a aparecer. Esa es una manera. Se descarga en la página web de ARL Sura. ARL Sura. ARL Sura. Pausas activas. Entonces, también pueden hacer charlas. La empresa puede manejarlo de diferentes maneras. Importante es que siempre existe esa comunicación entre todos, ¿no? De ver cómo nos sentimos. Obviamente, si tú vas a la persona que se siente un poco incómoda, se siente un poco cabizbaja, es el apoyo emocional que se le puede dar como organización, como equipo de trabajo, porque al final debemos ser, como bien indicaba Julio, solidarios, ¿no? Debemos ser solidarios como individuos, como compañeros de trabajo y sobre todo como personas, ¿no? Como seres humanos. Entonces, pues en la parte de recomendaciones, sí es importante, pues aquí hemos prácticamente todas las medidas que se deben tomar a nivel de empresa, pues la hemos resumido en 12 puntos prácticamente, que también pueden ser en función de cada cosa que se deban hacer de cara a los puntos. Hablábamos inicialmente, pues, de la creación del comité. Julio, por favor, si puedes adelantarla. En la creación del comité y organización, hablamos de la creación, organización y la elaboración de cada uno de esos registros. En el caso de la inclusión de riesgo biológico y el riesgo psicosocial, a los planes de seguridad de la empresa. Si ya tienen un plan de seguridad establecido por la organización, pues se debe modificar y actualizar en función de estos nuevos riesgos inherentes al área de trabajo, ¿no? Hablamos de las capacitaciones. En este caso, la normativa, ya le digo, se estableció una lista de verificación que está en la resolución 154 del 20 de mayo de 2020, que hablaba Julio hace un momento, en donde están todo el formulario de requisitos mínimos para el cumplimiento, es decir, esos son los requisitos que van a ser auditables. Y en ese sentido, se habla también de una serie de formaciones mínimas que debe tener. En este caso hablan de las brigadas o sea, la vigilancia biológica del comité COVID, hablan de las brigadas de primeros auxilios en caso de en caso de una situación, los procedimientos de limpieza y desinfección para la brigada de limpieza. Hablan también de la capacitación de los protocolos, obviamente, a todo el personal y sobre el uso y cuidado de los equipos de protección personal. Estas son las obligatorias. Ahora, pueden haber otras formaciones que son de índole opcional, que eso va a depender, obviamente, de los riesgos y
de los detalles de la misma organización, ¿eh? Y también, pues, hablamos también de las guías y medidas de control, que sería la elaboración de los protocolos, guías y demás, de las políticas de horario y restricción, obviamente de elaboración de todas estas políticas porque deben quedar establecidas. Y como bien indicaba Julio, lo que no está escrito, no se hace, a ver, ¿cómo es? Lo que si no está escrito, no se debe hacer. Y si está escrito, se debe hacer. O sea, forma parte de los sistemas de gestión y cumplimiento de las empresas, ¿no? De cara a un requisito. Y en este caso, sí, es un requisito obligatorio, es un requisito que no me impide el iniciar mis operaciones, pero que debemos tomarlo en cuenta, sobre todo por el impacto negativo que puede generar a los colaboradores y a la organización de manera indirecta, ¿no? En ese sentido, pues también hablamos de los procedimientos, el monitoreo de síntomas y de los planes de manejo para el estrés laboral, que es la elaboración de los documentos y la implementación de los mismos. Yo le daba un ejemplo hace un momento, el de ARL Sura, por ejemplo, en este caso podemos utilizar también la entrega de la autoridad de los documentos, obviamente. Hay que elaborar el acta del comité, elaborar los protocolos, todo esto debe ser sometido y ese acompañamiento se le puede dar en ese mismo sentido para la presentación y de los documentos, ¿no? Obviamente se recomienda la auditoría de cumplimiento, en este caso que sea de tipo mensual, obviamente para validar la gestión que cada organización estableció. Si yo estoy cumpliendo con lo que he establecido de cara a los protocolos, de cara a los mecanismos de limpieza y desinfección, de cara a la verificación de los clientes en el punto de entrada o seguimiento de los colaboradores, de las bitácoras y registros que he establecido, que lo estamos llevando al día, de las sensibilizaciones, formaciones dadas al personal y de las señalizaciones y todo cada uno de los controles que se han establecido. La dotación del equipo de protección personal, en este caso, sobre todo de las medidas de protección personal y de las medidas higiénicas para la sanitización e higienización de las personas y de los centros de trabajo. El tema de las señalizaciones, es importante tener en cuenta, obviamente porque es un mecanismo de control administrativo que me va a identificar, me va a advertir y recordar, obviamente, a cada momento que debo utilizar qué controles, ¿no? Y la gestión de retorno a la normalidad que puede ser acompañada de un oficial de seguridad. Algo importante que bien mencionaba Julio hace un momento era que los protocolos, la presentación de los protocolos, dependiendo de la cantidad de personas, si hablamos de 50 hacia abajo, pues la empresa, la organización puede realizarlo y asumirlo. Sin embargo, a partir de 51 colaboradores, se recomienda, y esto es lo que estableció la normativa, que sea por un profesional en el sector de seguridad y salud ocupacional, ¿no? O con experiencia en el área. Entonces, es importante pues que en ese sentido tengan en cuenta que, pues bueno, es importante a quién referirse o cómo trabajar, porque si nos damos cuenta, pues el impacto que genera esta pandemia, no solo en la parte de salud pública, sino también en la parte laboral. Y como le dije antes, ya no es el futuro, es el presente y querramos o no, tenemos que moldearnos, o sea, reinventarnos a la nueva normalidad y en ese sentido, pues, sobre todo, considerar, ¿no? Que uno de los factores más importantes, si no el más importante, es el estado de salud, mantener la salud de esa mano obrera que al final, pues, muchos de los negocios dependen del recurso humano, ¿no? Y sin el recurso humano, pues, muy probablemente no podamos avanzar en ese sentido, ¿no? Entonces, de mi parte, pues, agradecerle, Julio, le deseo la palabra. Sí, hola, muchas gracias, Michael. Por nuestra parte, pues, yo creo que todo ha quedado bastante claro. Sé que hay preguntas que debemos responder, que están escritas en el chat. No sé si la vamos viendo. Si quieres, Julio, puedes dejar de presentar y vemos acá bueno, no son muchas las preguntas, pero igual podemos abrir el telón para que si hay dudas, pues ustedes pueden abrir el micrófono y preguntarnos o pueden escribirnoslas, ¿no? Aquí algunas de las preguntas, Julio, te las voy a leer. Bueno, hablaban de distanciamiento de 1 metro o 2 metros, depende del espacio físico. Pues eso sí, en ese sentido lo que yo les comentaba, que son 2 metros, y es lo usual, ¿no? 2 metros hacia adelante, atrás y a los lados.
que debe ser, en este caso, digamos que lo mínimo, y no va directamente ligado al espacio de la instalación, sino a la medida, o sea, debe ser como mínimo 2 metros. Hablan del manejo de las charlas de manejo de estrés, ¿cuánto tiempo deben durar? ¿Son válidas las charlas virtuales? Sí, claro que sí. De hecho, con la modalidad de teletrabajo se estableció que las mismas pueden ser de tipo virtual. Obviamente, forma parte de las actividades que realicen. Hoy en día hay muchas empresas que se realizan formaciones de tipo virtual, ¿no? Pueden ser cortas, pueden ser más amplias, dependiendo de la necesidad y el enfoque que la organización quiera darles, ¿no? La pausa activa, muchas gracias, Osmaira. Compartió el enlace de las pausas activas. Es gratuito, solamente tienen que instalarlo en sus computadoras y programarlos. Interesante, claro que sí, la sesión se está grabando para poder compartirles la misma posteriormente y puedan volver a verla, ¿no? Sí, bueno, nosotros, no sé si ya están todas para ver, ¿cuántos eran todas las consultas? Bueno, si no hay mucho más que agregar, nosotros solamente queremos agradecer al nombre, obviamente, propio de nosotros y de la Junta Comunal de Betania, quien pues nos ha apoyado con este tema. Nosotros vamos a divulgar pues la grabación pues que se ha hecho de esta sesión a través de las redes, de nuestras redes sociales, en Facebook y en Instagram, y también a través de la Junta Comunal de Betania, que pues desde un principio nos ha apoyado con esto el honorable representante Abdiel Sandoya. No queda más pues que agradecerles a todos su presencia aquí. Estamos pues atentos a cualquier comentario y sobre todo a cualquier aclaración relacionada al tema. Nosotros, adicional a lo que estamos manejando, también pues estamos trabajando asociados con otras empresas que proveen otros tipos de servicios que van conectados a esta actividad, por lo menos el tema de las mamparas de vidrio que sirven para bloquear o para hacer que sirven de protección, pues más que nada también estamos trabajando pues, en conjunto con una empresa que nos está apoyando con ese tema, ¿no? No sé si hay algo más que agregar, Michael. Pues por mi parte agradecer la escucha activa y la participación de parte de todos. Y bueno, quedamos atentos a cualquier colaboración o apoyo que requieran de parte de nosotros a través de mejora continua, y en ese sentido pues poder orientarles o colaborarles en el grado de cumplimiento de sus objetivos de cara al retorno seguro y saludable de sus organizaciones. Voy a poner ahí el teléfono en el chat, ¿no? En las redes sociales pues pueden ser a través de mejora continua. Sí. Y ahí es donde se va a grabar, se va a colgar el video que recién estamos de la sesión del día de hoy. Así que bueno, muchas gracias a todos, que tengan buen día y que bueno, que todo siga marchando bien dentro de esta